Y bueno, cada uno hace lo que puede. Ay, Dios mío, me mire, estoy re linda, che. A dar uno de los últimos encuentros. eh, Quédate en casa. Vamos a ver que Agustina se sume y vamos. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, buen día. Buen día. Te ¿Se me voy a escucha presentar. bien? Sí, te escucho bien. Vos me escuchás bien, Genial. ¿no? Sí, ¿Cómo perfecto. estás, Agustina? Mientras la gente se va sumando, los Sí. estudiantes y los colegas, te voy a presentar el encuentro de hoy en este ciclo Quédate en casa. Agustina Favero Avico, docente investigadora por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derechos Humanos, licenciada en Trabajo Social, y el tema que nos convoca hoy es jóvenes, intervención desde el trabajo social, instituciones de intervención desde el trabajo social. Una excusa como para poder conversar con vos, Agustina. ¿Cómo estás? No sé si querés contarnos algo más de vos No, o que bien. no. Bueno, primero agradecerte, Darío, por la invitación y celebrar estos diálogos que nos está compartiendo, estas charlas, porque entiendo que es la manera también de construir y de coproducir saberes, ¿no? Así que en ese punto lo celebro y agradezco el hecho de viajar un ratito hasta Corrientes, desde acá, desde La Plata. Eh, Así que bueno, eso. Em, bueno, nada, qué sé yo, situar un poquito el recorrido. Como decías, soy docente investigadora de la Facultad de Trabajo Social y también trabajadora social en un programa del Poder Judicial de egreso, de acompañamiento para el egreso, para jóvenes, para adolescentes que se encuentran en situación de institucionalización que están viviendo en hogares, en dispositivos de cuidado también llamados así. Y bueno, paralelamente, cuando inicié estas trayectorias como mixtas de ejercicio profesional y también de docencia, realicé estudios de posgrado y desde allí empecé también colectivamente con el equipo de investigación a pensar los modos en que se despliegan estos procesos de egreso de jóvenes incorporados en estos hogares. En principio, en ese sentido fue la tesis de maestría y ahora nos estamos, o nos interesa indagar en relación a cómo se habitan los procesos de intervención profesional vinculados a estas trayectorias vitales en el marco de las políticas de protección y cuidado. Y desde allí el tema que nos convocaba, ¿no? Yo me voy a poner un poco en modo alumno, Agustina, entonces viste que sabe poco de esto que vos estás queriendo plantear, entonces te hago preguntas y digo por si Sí. por ahí me decís cómo me puedo haber preguntado esto, digamos como muy, cuestiones como muy sencillas. Me gustaría No. preguntarte en eso que vos investigás o que intervenís en tus prácticas, ¿qué Ujú. causas, digo, cómo termina un joven en una institución? Digo, ¿qué recorridos ha hecho para terminar ahí? ¿O qué ha faltado para que termine ahí? Muy interesante la pregunta, crucial. Bueno, en ese, pensando a cómo llegan jóvenes allí, tiene que ver con pensar en principio en sujetos en movimiento, en sujetos situados, ¿sí? En una sociedad que les construye y que les performa, al decir de Judith Butler, eh, de una manera particular. Entonces, desde allí también pensar en el tratamiento socioestatal de las niñeces y juventudes, ¿no? Digo, ¿cómo llegan allí? Estamos pensando, bueno, desde pensar a las juventudes de una categoría relacional situada, ¿sí? Y hablamos
específicamente de adolescentes y jóvenes cuyas trayectorias de vida han sido asignadas por un cúmulo de desigualdades, de múltiples desigualdades, ¿sí? Al decir de arraigadas, cuyas trayectorias de vida están asignadas por la precariedad, ¿sí? Previo a estas medidas de protección integral de derechos, porque se dan en este marco estas protecciones, ¿no? En el marco del sistema de protección integral en nuestro país, creado en el 2005, en medio de un proceso de transformaciones más amplios y de avances de derechos humanos, un momento político regional que se fortaleció en ese sentido, pero paralelamente este proceso de transformaciones y de políticas de protección hacia niñeces y juventudes se dio al unísono, ¿no? En textos neoliberales, con políticas de profunda ajuste, ¿sí? Y de achicamiento de recursos y, bueno, desde allí hay una tensión, ¿no? De pensar políticas de protección para niñez y juventudes en medio de estas políticas allí por los eh, principios y fines de la década del 90. Luego se nota que hubo un proceso de ampliación de derechos, eh, pero hubo de ampliación de derechos en términos de políticas integrales, de pensar a la cuestión social y trabajar desde allí, problematizar los problemas en el territorio, situarlos con una noción de corresponsabilidad de las instituciones para facilitar el acceso a los derechos de niñez, jóvenes y adolescentes, ¿no? Pero a pesar de eso hubo un salto eh, es, crucial, digamos, en la gestión del gobierno anterior, donde contrariamente a estas protecciones que se daban en esos términos, ¿sí? En términos de ampliación de derechos y de facilitar el acceso a programas en los territorios, se dio un proceso regresivo, ¿sí? De derechos en términos de cierres de programas y de dispositivos que sin duda impactan en las trayectorias vitales de estos jóvenes. Entonces, en ese punto, no es un dato menor pensar que en estos últimos 4 años o 5 años, teniendo en cuenta, digamos, este carácter regresivo de los programas que se cerraron para niñeces y adolescentes y jóvenes, sin duda hubo una orientación, un desplazamiento de sentidos que iban de la ampliación de derechos y un desplazamiento que va hacia la lógica de intervenciones focalizadas. El Estado ya no va a trabajar en términos integrales las problemáticas, sino que va a controlar y puntualizar los problemas. Y desde allí se inician quizás intervenciones que derivan en la aplicación, digamos, o en la toma de medidas perdón, de inclusión de estos jóvenes en los dispositivos de cuidado. Por supuesto que no es menor pensar en que muchos jóvenes han sido incluidos en dispositivos de cuidado siendo niñes, no solamente por cuestiones vinculadas a vulneraciones graves de derechos como son situaciones de abuso, de violencia, de toda índole, sino también por, y fundamentalmente y mayormente, según las estadísticas, por situaciones que se caracterizan o que se denominan como de descuidos, de falta de responsabilidad parental, que en realidad tienen que ver con esta fragilización de las políticas de protección hacia este grupo, que es de larga data, ¿no? Claro. Yo te escuchaba en ese discurso que me parece interesante lo que estás planteando, digo, una mirada diferente, pero te voy a dar mi percepción de lo que a mí me ha pasado en algún momento cuando hacía de trabajador social, digo, ahora soy docente únicamente. Hubo como
como esto que decís vos, hubo como un avance en capacitar, o sea, hay una mirada institucional respecto de los sujetos que ingresan a esas instituciones Ujú. y pareciera ser que los que trabajan en esas instituciones o trabajamos en instituciones cambian radicalmente la mirada con ese sujeto con quien tiene que trabajar. Digo, hay como prácticas institucionalizadas que me limitan algunas acciones o me mimetizo con esa institución y digo, ahí yo lo que he visto, Agustina, es que si bien hay como dispositivos de capacitación, digo, muchas de las cosas pareciera ser que quedan en el orden del discurso y cuando tenemos que ir a los bifes, ¿viste? No viste eso que digo, esta mirada o la mirada del sujeto como sujeto de derecho, Ujú. incluir a la familia, digo, ¿cómo trabajamos eso? En la institución, en la gente que trabaja en la institución, digo, ¿por dónde comenzamos? Y es un entramado muy complejo. A ver, el entramado institucional del sistema de protección integral no solamente, bueno, nosotros, o yo lo entiendo particularmente como un campo, ¿no? En términos de la perspectiva relacional, ¿no? De Bourdieu, en términos de pensar, de pensarnos como agentes con prácticas, hábitos, ¿sí? Y también justamente con capacidad de agencia. En ese punto como decía hace un ratito, hay un sistema de protección que se ubica o que se sitúa ¿sí? En una lógica que combina una retórica de derechos, ¿sí? Con estas capacitaciones, con una formación en esa perspectiva, ¿sí? Con un horizonte de justicia social, ¿no? Y de ampliación de derechos, pero que conviven con una lógica que tiene que ver con el control, ¿sí? Con el control social y con prácticas de vieja data, ¿sí? Que tienen que ver con el paradigma de tutelar, ¿no? Con pensar no a los jóvenes, a los jóvenes y a las niñeces como sujetos de derechos, sino como objetos de protección. Entonces, quizás también allí, en esto, como decís vos, en términos de pensar intervenciones que tiendan hacia la autonomía, ¿no? A la construcción de autonomía y a intervenciones donde se agudice la escucha, la mirada, la palabra, se reiteran también por las condiciones de precariedad de los trabajadores de este sistema de protección, con estas políticas fragilizadas, recortadas, ¿sí? Y con superposición de intervenciones y con contradicciones en nuestras propias prácticas, ¿no? Que responden a estas lógicas de derecho y tutelares, claro que es un campo cargado de tensiones. Entonces, por ahí también se pierde y se diluye esta perspectiva, ¿no? Porque quizá en pos de pensar hay procesos de remoción de obstáculos de derechos que originaron esas medidas de protección en los territorios, por pensar en que este adolescente, este joven puede regresar a su medio comunitario, quizás en ese apuro, por pensar un proceso de autonomía, se niegan o se pasan por alto otras cuestiones que tienen que ver con la singularidad de cada joven en ver realmente si quiere regresar a ese lugar, hacia dónde quiere ir. Pero bueno, lo importante es el retorno al medio familiar y ahí las estadísticas del sistema de protección hablan de que los egresos, en su mayoría, en un 61%, esto en el último relevamiento que se hizo a 2017, el 61% de adolescentes y jóvenes regresaban al medio familiar, pero lo que esconden estas estadísticas y no dicen y no hablan son las condiciones de esos regresos. Entonces, allí quizá hay no solamente los jóvenes vuelven a este medio familiar donde quizás no fueron removidos estos obstáculos o se van a vivir con personas con quien no se fortaleció el vínculo previamente y consensuadamente, sino que operan también otras situaciones de vulneraciones de derechos, pero esta vez bajo responsabilidad estatal.
y es allí donde va nuestro compromiso ético y político en nuestras intervenciones, ¿no? Hay un montón de factores, hay un montón de hilos tensores que preocupan y que hacen repensar a nuestras intervenciones, que nunca estos procesos son en la soledad, ¿sí? Siempre son con otros agentes que tienen otros intereses, otras posiciones, ¿sí? Y otras miradas de cómo entender a las juventudes, a las protecciones, de lo que implica la autonomía, de lo que implican estos procesos, y bueno, y es un espacio de disputa. Por eso entendemos al sistema de protección integral como campo y estos procesos de egreso signados eh, por múltiples desigualdades, bueno, cómo trabajamos allí, ¿no? Hoy hablabas discúlpame que te haga esta pregunta, por ahí ¿No? vos contestame de lo que sepas. Sí, Oye, en varias entrevistas hemos escuchado acá esta palabra que es agenciamiento, hay un agenciamiento de los cuerpos, hay un agenciamiento. ¿A qué te referís cuando haces alusión a esta categoría conceptual? uh-huh. Bueno, pensar en términos de agenciamiento tiene que ver con esto que decía al principio, ¿no? De entender y de entendernos como sujetos con capacidades creadoras, ¿no? De, y posibilitadoras de condiciones vitales otras, ¿no? Si bien esta posibilidad de agencia tiene que ver con pensarnos situadamente, ¿sí? Con una herida colonial y patriarcal, porque estamos en un país que ha sufrido condiciones y políticas de ajuste que se han agudizado en los últimos tiempos, porque tenemos también una larga historia de lucha por la consecución de los derechos. Entonces, digo, uno o una está atravesada por múltiples condiciones y por pensares y por sentires que también convocan a posibilitar estrategias de intervención distintas, estrategias de vida distintas, que no solamente pasa por ser trabajadora social en este caso, sino por pensarnos en una sociedad y como personas y ver hacia dónde queremos ir, en qué términos de justicia estamos pensando, de reconocimiento, de entender a la otra persona como un otro o un otro semejante, ¿no? Entonces, desde allí, pensarnos siempre con otros. Digo, estas cuestiones, en el sistema de protección vinculado a las juventudes que están, a los jóvenes que están en instituciones, hay una retórica que habla de la vida independiente, ¿no? Y la autonomía. Digo, ¿hacia qué vida o qué proyecto de vida les proponemos o les contamos que pueden vivir? Pero, ¿qué proyectos de vida quieren armar ellos, ¿no? Claro. ¿Hacia qué vidas? ¿Hacia un proyecto de vida moderno emprendedor, exitoso, bien con una lógica neoliberal? ¿O hay posibilidades de vidas otras? Bueno, digo, poder habilitar esas voces, poder escuchar, poder acompañar esos procesos, eh, es un desafío para el trabajo social en particular, ¿no? Es un Justo lo que desafío. venís desarrollando, Agostino, me viene anillo al dedo como para hacerte una pregunta. Yo he visto en algún momento cuando tiene que egresar el adolescente, porque ponele vos que en el hogar es hasta los 18 años, ¿viste? Bueno, tiene que egresar, o sea, se tiene que ir. Y ahí se arma un desfiplume porque no saben dónde ponerlo y en estos términos te lo digo, dónde ponerlo al sujeto, porque Sí, no tiene casa, no tiene familiares, no se le ha preguntado dónde va a ir, cuál es su proyecto, y digo, y ahí se arma todo un entramado con ese sujeto que pobre sujeto. Digo, no sé si pasa esto de seguido o circunstancialmente a mí me tocó escuchar o ver esa situación de esos adolescentes, digamos.
Bueno, ahí te invito a pensar ahí de nuevo en términos de agencia, porque tal cual como decís vos, los jóvenes que se encuentran viviendo en dispositivos residenciales, al cumplir la mayoría de edad, tienen que irse, digamos. Entonces, ¿qué pasa cuando la protección se desvanece? Y allí desaparece todo el andamiaje institucional del sistema de protección y se evidencian dificultades y barreras de acceso a la vivienda, como decías vos, a la salud, a la educación. Eh, Hace poco tiempo, hace 3 años, en el año 2017, se sancionó una ley que se llama Ley de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales y se construyó esta categoría de jóvenes sin cuidados parental en torno a este problema que vos estás refiriendo. Esta ley fue reglamentada a fines de 2018, así que tiene 2 años de implementación efectiva. Pero es una ley que fue sancionada en el gobierno anterior, tiene como característica y como objetivo armar este proyecto independiente y estipula eh, eh, algunos convenios con el Ministerio de Vivienda, de Hábitat, en relación al fortalecimiento de trayectorias educativas, a la educación sexual integral, digamos, es la verdad que fue un salto cualitativo muy, muy grande a partir de la lucha también de ciertos colectivos juveniles en torno al tema, pero sin embargo esta ley contiene condicionalidades y requisitos que parecieran eh, negar las condiciones concretas de existencia de estos jóvenes. Solicitan la construcción de un proyecto de egreso, pero tienen que haber estado viviendo 6 meses ininterrumpidamente en un hogar, cuando, como decíamos antes, las condiciones de vida en los hogares también se han visto muy devastadas históricamente por las políticas de ajuste. Entonces, desde allí, muchos jóvenes deciden irse antes de los dispositivos eh, por, 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 diversas problemáticas, pero también por los modos en que se vive allí y por la precarización de sus trabajadores. Entonces, quedan excluidos de estos programas o también quedan excluidos si se piensan en proyectos de vida otros que no son los que los referentes u operadores de estos programas consideran que deberían ser. Entonces ahí donde está la autonomía. Y ahí la cuestión de los cuidados es eh, tensa, tensa, porque digo, en pos de cuidar al otro, digo, mejor no, que no se vaya a vivir con tal o cual persona, o que no tome este trabajo en condiciones de precariedad, pero quizás se desoyen otras historias, otras trayectorias, digamos, es bastante complejo. Que existen estas barreras de acceso es evidente en términos de vivienda, educación, salud, como te decía antes, hay otras vulneraciones de derechos que operan bajo la responsabilidad estatal, se ven las trayectorias de desigualdad se ven agudizadas para las vidas feminizadas, porque también cuando se van de estos dispositivos y al encontrarse con estas barreras de acceso, se ven sus cuerpos expuestos a, a múltiples opresiones y violencias. Y eso es muy grave, digamos. Entonces también mm, hay veces que las situaciones de las maternidades, el proyecto de vida de las maternidades, también se ve, aparece o se presenta como un obstáculo a la construcción de este proyecto de vida autónomo, porque si se tienen hijes o si se decide hacerlo, se ve como un obstáculo para la consecución de una vida exitosa, cuando quizá es un proyecto de vida que se elige digamos, de algún modo como para resguardarse de otras violencias y de otras opresiones. Es bastante complejo, ¿no? Claro. Eh, pero, pero bueno, esa es la situación, digamos, existen, por suerte, o sea,
es un logro, un gran avance la creación de este programa de acompañamiento para el egreso, que casi ya se ha conveniado en casi todas las provincias, pero hay bastante más camino que atravesar, fundamentalmente en términos de las intervenciones, y allí es donde nos interesa indagar, o me interesa particularmente indagar las intervenciones, cómo se dan las intervenciones del trabajo social en estos contextos tan complejos. Justamente hay una pregunta, viste que hemos puesto como excusa hablar de las intervenciones del trabajo social, y Ujú. te hago este señalamiento. Generalmente el adolescente institucionalizado no tiene voz, ¿no? Y vos hablabas hoy de habilitar la palabra. ¿Cómo trabajamos? Porque generalmente, digo, el que dirige la institución, algunos actores institucionales ahí, digo, es como que menosprecian lo que opinan los adolescentes. Entonces, en el único momento donde el adolescente o el joven puede hablar es en el taller, en el tallercito que le hicimos acá, en el otro encuentro de ese. Y digo, y no circula la palabra, creo yo así. Digo, la palabra circula cuando el otro puede ser escuchado, puede ser atendido, si es atendible, digo, lo que está queriendo hacer oír. Digo, ¿cómo trabajamos ese dispositivo ahí con el grupo interdisciplinario, con las autoridades, con los sujetos que conviven en esa institución? Con todes. Y justamente ahí radica también el desafío, porque está, como hablábamos al principio, digamos, las juventudes en sí como categoría relacional y como categoría situada que está atravesada por una condición de clase, de género, ¿sí? Por un contexto social, histórico y cultural determinado, ahí las intervenciones están signadas, cargadas por las representaciones y que hacemos, ¿no? Con los jóvenes, que tenemos y que construimos. Entonces creo que la idea pasa por deconstruir, justamente, por desnaturalizar, por problematizar esos dispositivos, esos espacios, para ver cómo se habilita realmente, cómo construimos entre todos, ¿no? Con los jóvenes espacios de construcción de saberes, ¿no? De construcción de palabras. Eh, Entendiendo en este punto que estos espacios o estas estrategias que forman parte de las protecciones sociales se vinculan con pensar al cuidado como, o desde una perspectiva feminista, ¿no? Al cuidado como el derecho a cuidar, a ser cuidado y autocuidarse, ¿no? En términos de Laura Pautasi ahí, y también pensar a la vida y a la interdependencia, ¿no? Al cuidado en relación a la interdependencia. Y ahí también Judith Butler dice que un cuerpo cuidado, bien alimentado, cobijado, puede salir a la luz para participar políticamente, para su vida política, si tuvo estos cuidados previamente. Entonces, acá también como que rompemos con esta dicotomía de la esfera de un orden privado y de un orden público, ¿no? Digo que los cuidados atraviesan todos los ámbitos y en todas las edades, las generaciones, y allí, por eso decía, el desafío es de construir y ver desde dónde estamos pensando habilitar estas voces. Y desde el trabajo social particularmente, pensar el lugar de la intervención profesional como posibilitadora de prácticas de disciplinamiento, ¿sí? Y de reconocimiento, digamos, reconocer estas tensiones. Entonces, ¿cómo pensamos estos acompañamientos en relación a estas ideas de performatividad, de precariedad y de cuidados, ¿no? Pensamos como estos acompañamientos en estos espacios como estrategias de motivación necesarias para que los jóvenes pueden ser emprendedores, ciudadanos activos, como espacios de inclusión, pero uno a uno, como bien lo trabaja el grupo, hay un grupo de trabajo de juventudes de Claxo, ¿no? Que hablan de este tipo de construcción, ¿no? De entender o de incluir de a uno, o pensamos a la intervención profesional con, con un sentido
de cuidado e interdependencia con estas miradas y escuchas situadas, inclusivas, que fortalezcan la participación, ¿no? Y ahí es algo muy, muy finito y muy oculto, digo, estos posicionamientos, ¿no? Que conviven y que persisten, no entre un profesional y otro profesional, entre un operador, digo, digamos, en nuestras intervenciones, en nuestras propias prácticas, reconocemos estas tensiones, ¿no? A Creo mí que me, la herida colonial patriarcal nos atraviesa a todos y bueno, y ahí tenemos que hacernos cargo. No, y además, Agustina, viste que cuando uno interviene con un adolescente, Ujú. pareciera ser que te olvidaste que vos fuiste adolescente también en algún momento. ¿Viste? Así. Entonces, digo, no lo podés pensar desde ese lugar de que, bueno, que hay cosas propias de la característica de este ciclo evolutivo, vamos a ponerlo así en esos términos. Y digo, y toda la intervención, porque cuando vos hablas con los colegas te dicen, pero yo no hacía esto cuando era adolescente con estas guainas que estoy trabajando, te dice, ¿viste? O sea, a mí no se me hubiese ocurrido tener hijos a esta edad. Y vos le mirás como diciéndole, bueno, pero esa no sos vos, digamos. O sea, cómo nos interpelamos para desconstruirnos? Digo, ¿qué procesos tenemos que hacer, Agustina? Yo particularmente entiendo que es desde lo colectivo, ¿no? Digo, creo que el poder reflexionar con otros en distintos espacios, en la academia, en nuestros espacios del ejercicio profesional, en los espacios de intervención con los jóvenes, habilita y permite procesos de interrogación y de reflexión, digamos, en esta colectivización, en este intercambio. También, eh, digamos, estos compartires de saberes son fundamentales, porque, digamos, si no aparece la pregunta, digamos, rápidamente se repiten las prácticas, se reproducen, ¿no? Y si uno se encasilla en que, bueno, una estrategia de intervención posibilitó o habilitó el acceso a ciertos derechos, conjuntamente no quiere decir que esa misma estrategia se pueda replicar a todas las personas con las cuales trabajamos. Entonces, desde allí creo que es desde lo colectivo y también con un compromiso de revisar cómo habitamos desde lo singular nuestras prácticas. Digamos, la pregunta hacia una misma y para con nosotros también, ¿no? Em, Creo que va, digamos, siempre desde lo colectivo. Claro, yo pensaba en esto, Agustina, de que muchas veces intervenimos desde nuestras propias representaciones sociales de esa categoría, digo, de qué es ser un adolescente o un joven y qué es lo que tiene que hacer un joven, digamos, ¿no? Y a veces esas representaciones no coinciden con la trayectoria del otro sujeto, digamos. Digo, entonces ahí me parece que si no me interpelo, digo siempre, o sea, mi intervención no va a ser transformadora, digo que en algún punto buscamos eso, digamos, ¿no? Digo, tendrá otro tinte nuestras intervenciones. No, no sé si vos crees eso también. Sí, sin duda. Ahí también eh, creo que el desafío es mirar como el lado oscuro de la intervención profesional. En otras conversaciones, en otros entre unas, el elogio de la sombra, ¿no? Y él habla de que en la cultura occidental, para la cultura occidental, lo oscuro es malo, tiene una carga negativa. En cambio, en la cultura oriental, lo oscuro es considerado como bello, ¿no? Explorar esos pliegues de las intervenciones, generando algunos espacios de sombra,
a pesar de que entren algunas haces de luz, puede habilitar nuevas categorías, reconocer estos prejuicios para con los jóvenes, para en realidad para con los otros, ¿no? Claro. Y, y bueno, y poder repensar cómo habitamos, cómo corporizamos, digamos, esas tensiones que se presentan en la intervención profesional, tensiones que tienen que ver con la reproducción social y con el disciplinamiento y también con la construcción de espacios de resistencia y de reconocimiento que dan textura a la intervención y complejizan los procesos. Entonces, sí, tiene que ver siempre con la pregunta, ¿no? Con habilitar la pregunta, con animarnos a habilitar esas preguntas, porque si no es como más armonioso, pareciera más fácil, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, una de las preocupaciones de los trabajadores sociales, en líneas generales estoy hablando, es el componente familia con estos adolescentes o algún familiar que ayude en el cuidado, digo, Mm. ¿no? ¿Cómo trabajamos ahí? ¿Cómo podemos pensar a esta familia? Porque hay familias, viste, que te vienen y te dicen, o cuando vos llegás a la casa haciendo la entrevista domiciliaria, yo ya le dije que vos vas a venir y que lo vas a llevar otra vez de vuelta. Mm. Y, o sea, te plantean desde ese lugar, pareciera ser del no hacernos cargo, digamos, digo, de no evitar esa convivencia, de poder entender a ese sujeto, de negociar con ese sujeto, digo, de lo que por ahí tenga ganas de hacer y que a veces, bueno, no se puede todo. Digo, ¿cómo habilitamos esos espacios, Agustino? ¿Cómo lo pensás vos? Bueno, también es complejo, ¿no? Porque la institución familiar también ha sufrido a lo largo de los siglos transformaciones, e incluso hoy, ¿no? De qué se entiende por familia, por unidad familiar, por medio familiar. Entonces ahí también se complejiza la trama, ¿no? Eh, eh, Además, yo creo que en realidad eh, es fundamental la cuestión de la territorialidad, ¿no? El territorio como un espacio político donde también estas familias que viven en territorios en general, provienen de territorios de relegación, digamos, de sectores con un cúmulo de desventajas y de desigualdades multidimensionales, ¿no? Entonces, desde ese lugar, digamos, y pensar cómo se habitan también las otras intervenciones, o sea, digo otras en el término del territorio, porque pasa Claro. esto, bueno, las instituciones, la escuela, el centro de salud, múltiples programas territoriales trabajan con esta familia de determinada manera, pero quizá el equipo de intervención de un dispositivo de cuidado del servicio local y también el Poder Judicial como un actor también no menor en estos procesos, ¿no? ¿Qué están pensando en relación a esta familia? Entonces, eh, entiendo que ahí sí que hay que agudizar la escucha y poder fortalecer ciertas estrategias de trabajo en red, digamos. Eh, eh, Digo, que creo que todo va hacia lo colectivo, ¿no? Porque si no, se siguen fragmentando a los sujetos, ¿no? A las Claro. problemáticas, a las familias. Eh, Sin dudas que el sistema de protección integral de derechos viene a garantizar o tiende a garantizar con sus políticas y acciones y facilitar el acceso a los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y que ante situaciones graves de vulneraciones de derechos eh, es necesaria el sistema de protección, ¿no? Y es necesario todo ese andamiaje. El tema es que si en términos de, de derechos y este mojón tan ineludible de la Convención de los Derechos de las Niñas, donde se entiende a la familia como el ámbito principal de socialización, bueno, hay que ver ahí cómo entendemos
todos los agentes ese medio familiar. Entonces ahí es, es complejo. Entonces Así. para mí tiene que ver con esto, con poder colectivizarnos, ¿no? Bien, Agustina, estamos llegando a los minutos finales. La verdad que ha sido un placer poder escucharte y poder escuchar este planteamiento desde otro lugar. Ujú. Muy pocas veces, por lo menos en esta provincia donde vivimos nosotros, como con muy pocas prácticas de pensar a los otros sujetos en clave de derecho. Vuelvo a reiterar esto es una percepción personal de haber trabajado o haber recorrido ciertas instituciones, digo, de políticamente correcto hablar desde ese lugar, pero en las prácticas, digo, pasa por otro, corre por otro lado, digamos, ¿no? Y me parece bueno interpelarnos y pensar cómo podemos ir cambiando de a poco a los que ponen el cuerpo en esas instituciones, nuestras propias prácticas y pensar desde un lugar diferente a esos sujetos. La verdad que no sé qué más querés agregar, decir o que te haya faltado, no sé, comentarnos. Y ha sido un placer, digamos, ¿no? Y después doy unas palabras finales y Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que en el tema de las protecciones sociales y de los cuidados, eh, no, por suerte, digamos, está siendo problematizado y está siendo puesto en agenda y profundizado en muchos ámbitos estatales, académicos y también en los territorios. Creo que es un momento en el que es oportuno repensarnos y cómo trabajamos con otros y hacia dónde queremos, hacia qué sociedad queremos ir. Eh, Creo que también es fundamental pensar, como decía hace un ratito, desde cada situacionalidad, reconocer los procesos que encarnamos, que corporizamos, ¿sí? Y ahí también tener en cuenta la afectividad, ¿no? ¿Qué nos pasa, qué nos está pasando en el trabajo con los jóvenes en este caso? Cómo impacta, digamos, la cuestión de la empatía, el miramiento con ternura, pero hablo de la ternura como piensa Ulloa en términos de reconocimiento de los otros, de los sujetos, cuya posición de desigualdad se ha profundizado en los últimos años y más aún más en contexto de pandemia. Entonces, creo que por allí va el desafío, ¿no? Para todos, para construir una sociedad con menos violencia y más justa. Nada más. bueno, Agustina, ha sido un placer. Siempre hacemos esta cuestión de invitarte en algún momento a Corrientes. Yo no sé si vos has venido a esta provincia, pero para compartir en algún momento, si hay posibilidades de presencialidad, algún encuentro académico en el año que viene o cuando sea oportuno y Gracias. poder, sí, reflexionar con los estudiantes, les estudiantes, que nos parece como importante apuntalar ahí, digamos, ¿no? Porque luego son los que salen a ejercer esta hermosa profesión que han abrazado, digamos. Así que mandarte unos abrazos virtual y agradecerte. Bueno, igualmente, muchísimas gracias y saludos a todos quienes nos están mirando y compartiendo y cuando quieran seguimos pensando juntos. Así es. Para finalizar, vamos a decirle que va a quedar grabado en la plataforma y después lo subimos al canal de YouTube para revisar los conceptos muy interesantes que nos ha brindado hoy. Agustina Favero Avisco, ella es docente investigadora por la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Darío. Un abrazo.